Y yo les decía en la clase pasada que si nosotros manteníamos presionando acá 2 segunditos, podíamos ver las diferentes herramientas y les había recomendado que hiciéramos clic en esta área, que es una especie de flecha, que significa separar y desencaja las herramientas para que podamos llevarlas a un lugar más cómodo y así podamos obviamente poder trabajar. Bueno, vamos a seguir viendo herramientas. Ya vimos las cosas que puede hacer el rectángulo. Una cosa pues que es supremamente importante, el tema del color básico, ¿no? Recordemos que para hacer un cuadrado perfecto tenemos que presionar la tecla Shift mientras arrastramos. ¿Cómo colocamos el color básico? Pues digamos que los vectores tienen la posibilidad de tener un color de relleno, que es lo que trae por dentro el objeto, ¿sí? Y también un color de contorno, que es lo que está por fuera. Algo de eso vimos en la clase pasada. Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en este cuadro que estoy viendo acá, ¿sí? Este cuadro, fíjense que ese cuadro se pasa adelante. Eso significa que si yo aplico alguno de los colores que está en muestras, se va a aplicar en el relleno. O sea, si yo voy al panel muestras, ventana, nos ubicamos en muestras, y yo aplico un color, él lo va a aplicar al relleno. Pero si es el cuadro que tiene un borde, ¿sí? Que se ve como contorneado, el que está adelante, significa que el color que se aplique ahora va a ser para el borde o el contorno. ¿Sí? Podemos acercarnos y ahí nos vamos a dar cuenta que ese va a ser el manejo. Digamos que la forma más cómoda, podríamos decir que es hacer clic en el cuadro de propiedades y ustedes se dan cuenta que acá dice relleno y acá dice trazo, ¿sí? Esa sería la forma más rápida, pero a veces sí hay que tener en cuenta este comportamiento, ¿no? De hecho, podemos presionar la tecla X y cambiar activo color de contorno, activo color de relleno, o sencillamente hago clic en esta flechita que está aquí. Si hago clic en la de abajo, sería volver al color blanco y negro por defecto. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a seguir viendo un poco sobre las formas básicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una herramienta que es la herramienta de rectángulo redondeado, que de todas maneras, aunque existe, puede ser una herramienta que termine siendo obsoleta, ¿sí? Es muy posible incluso que en versiones posteriores esta herramienta sea suprimida, porque con el mismo rectángulo ustedes ven que yo tengo acá estas esquinas, ¿no? Y yo puedo arrastrar y hacer mi cuadro redondeado. Ahora, de todas maneras, sí hay que decir que cuando yo me coloco en la herramienta rectángulo redondeado y hago clic en cualquier área, yo podría darle un radio de vértice en concreto. Por ejemplo, quiero hacer un radio de 10 milímetros, enter, y un cuadrado de 30 por 30, ¿no? Digamos que en ese caso, si quiero de una vez aplicar el radio, sería pues buena idea utilizarlo. Del resto, pues podríamos decir que muchas de esas cosas las podemos suplir con el mismo rectángulo. Ahora, tenemos la herramienta elipse. Vamos a hacer un círculo perfecto. Si presionamos con Shift, como les digo, si no, pues obviamente se va a hacer un óvalo. Fíjense que cuando nosotros hacemos un círculo, aparecen por aquí unos indicadores. Entonces, miren que acá hay un indicador que es muy claro, podríamos decir que muy diciente, muy intuitivo, porque yo coloco el cursor y se ve como un Pac-Man, ¿no? Eso nos da la idea que esto se va a abrir como una tortita y lo vamos a poder estar trabajando de esta manera. Incluso, si nosotros abrimos el panel transformar, vamos a ir al panel transformar y lo vamos a colocar por aquí, nos damos cuenta que podríamos mirar ya más precisamente o con números para hacer una configuración exacta este tipo de configuraciones, o sencillamente podría cambiar. Fíjense que hago clic, invertir gráfico, ¿sí? Y entonces pues obviamente el comportamiento de esto va a cambiar, ¿vale? Del resto pues es un círculo que
Puede tener pues obviamente su color de relleno, color de contorno. Y esta sería como el parámetro más significativo dentro de los círculos, ¿vale? El poder trabajarlo como torta. Y por aquí están los parámetros. Obviamente que podemos hacer cosas como inclinar, ¿no? Aquí podemos darle que se incline a 30 grados, ¿no? Y digamos que estas características que aparecen acá son características regulares dentro de los vectores. O sea, cualquier vector que tú selecciones, le puedes dar posición X y Y, ancho y alto, ángulo. Esto se llama skew o distorsionar, ¿vale? Y siempre que aparezca la cadena es para que nosotros desactivemos los registros proporcionales, ¿vale? Bueno, es decir, que ya se maneje cada parámetro de una manera independiente y no que si cambia el uno, cambie el otro, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, ¿listo? Esas cadenas restringen las proporciones. Bueno, entonces eso es lo que hace el círculo, ¿sí? ¿Vale? Es, digamos que bastante sencillo. Vamos a suprimir. Tenemos la herramienta polígono. Muchas veces vamos a necesitar la herramienta polígono porque pues de pronto queremos hacer un triángulo, ¿no? Que sería como una de las cosas más básicas cuando uno está haciendo un dibujo, ¿no? De pronto va a ser una flecha, pues va a ser el triángulo, un rectángulo y luego va a unir esas formas. Entonces, igual que en los otros casos, si yo hago clic, ustedes se dan cuenta que puedo configurar los lados. Le decimos OK y aparecen los lados. De la misma manera, aquí nos aparece el widget ya conocido a través del cual podemos redondear los vértices. Pero les voy a dar un tip y es algo que yo utilizo mucho. Configurar rápidamente los lados del polígono. Fíjense cómo es. Herramienta polígono, arrastro y noten bien que no he soltado el mouse, ¿vale? No he soltado el mouse. Entonces, sin soltar el mouse, vas a hacer clic en las flechas de arriba o de abajo del teclado. Flecha arriba, aumento lados, flecha abajo, disminuyo lados. Bien, entonces quiero hacer el triángulo, pues esta sería una manera rápida. Aquí presiono Shift para que quede en el ángulo 0 y hago un triángulo perfecto. Esa sería una forma súper rápida. Lo mismo pasa con las estrellas. Si yo hago clic, puede aparecer aquí rayo 1, rayo 2, ¿no? Que es la parte interna o las puntas de la estrella tienen un perfilado, entonces por eso tiene dos radios. Obviamente que yo se los puedo cambiar. Aquí puedo configurar las puntas y obviamente él me haría esa estrellita. Pero podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, o sea, arrastro, flecha de arriba, flecha de abajo y vamos cambiando el número de las estrellas. Si quiero, de las puntas, perdón. Vamos a colocar, por ejemplo, una estrella de 5 puntas que es clásica. ¿Listo? Si quiero que tenga más perfilado las puntas, entonces puedo cambiar el radio. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un radio de 30. ¿Sí? Miren que aquí se aumentó el radio. Y aquí le vamos a colocar un radio de 20. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va cambiando la forma de la punta, haciéndose menos puntuda o más puntuda. Vamos a colocarle aquí que sea 40. ¿Sí? Entonces va cambiando ese radio. Coloquémosle aquí en el radio 2 que sea 20. Fíjense cómo va entrando. Entonces, si yo le coloco acá 10, vamos a ver un radio 2 con una estrella mucho más puntuda que lo que veíamos antes. Por eso es importante que configuremos los radios de la estrella y pues obviamente que si yo en este momento arrastro, fíjense, ahí vamos a poder ver en cualquier momento, ¿sí? Puedo arrastrar y colocarle las puntitas como las quiero. Bien, entonces eso es importante. Podemos configurar siempre dándole clic en cualquier parte del documento. Voy a seleccionar absolutamente todo. Y por acá hay una herramienta que es un poco extraña, ¿no? Eso es como yo siempre he dicho que parece como que una de estas cosas no es como las otras. Y es la herramienta de destello, ¿sí? La herramienta de destello es una herramienta que asemeja
el destello del filtro que uno utiliza en programas como en Photoshop o en After Effects, que se llama así, destello. De hecho, yo se los mostré en el curso de Photoshop. Voy a hacer acá un rectángulo, entonces voy a seleccionar ese rectángulo y le voy a colocar un color, puede ser negro. Listo, aquí está el rectángulo color negro y vamos a hacer el destello, ¿no? Podemos hacerlo un poco más grande. Ok, perfecto. Vamos a ir por acá. Herramienta destello. ¿Sí? Entonces coloqué el fondo negro para que podamos ver cómo luce el destello. Entonces, selecciono, voy a hacer clic por fuera. ¿Bien? Selecciono la herramienta destello. Entonces viene cómo funciona. Arrastro, suelto y luego hago clic. ¿Sí? Entonces él crea un destello vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso lo pueden usar? Bueno, ustedes verán en qué lo pueden utilizar porque ustedes son los que están diseñando. Pero pues digamos que no va a ser tan frecuente como el uso de las herramientas básicas de Illustrator, que por supuesto, pues obviamente que va a ser mucho más frecuente. Bien, entonces así funcionan las formas básicas. Tenemos por ejemplo por acá otras cosas como la línea, que pues no tiene ninguna cosa del otro mundo, nos hace líneas. Tenemos la herramienta arco, que nos hace arquitos también, aunque pues vale la pena colocarle un contorno para que podamos ver lo que está sucediendo acá. Ok, entonces este es el arco, ¿sí? Si le damos doble clic a la herramienta arco, acuérdense que ya habíamos hablado, ¿no? En una de las clases, que en la clase pasada, que dándole doble clic a las herramientas, pues obviamente íbamos a poder ver parámetros allí. Y yo podría decirle rellenar arco, por ejemplo. Y entonces en este caso, ese arco podría tener un relleno que pues en este caso está color blanco. Bueno, aquí estaría relleno de otro color. Entonces son formas como la herramienta espiral. Entonces acá tenemos el espiral, ¿sí? Esta en particular no funciona con doble clic, pero sí lo podemos hacer, por ejemplo, con la herramienta cuadrícula, ¿sí? La cuadrícula sí tiene configuraciones. Miren, número de divisores horizontales, número de divisores verticales, ¿sí? Ahí está. Entonces, la configuración, o podemos colocar con la herramienta cuadrícula polar, entonces lo mismo, doble clic, divisores concéntricos, divisores radiales, ¿sí? Y hacemos una forma como esta, ¿vale? Bueno, digamos que esas son las formas básicas, me parece que no tienen nada del otro mundo, son bastante intuitivas.